Bueno, tercera y última parte. Hay un tema que ustedes tienen ahí que ver que se llama diferencias entre psicología criminológica, psicología jurídica y psicología forense. Yo le quiero dar algunos consejitos nada más en este sentido. Tengan en cuenta que la psicología criminológica es como lo más amplio, ¿sí? Si lo estuviéramos mirando en forma de modelo ecológico, sería lo más macro. La psicología jurídica está contenida dentro de la psicología criminológica y la psicología forense a su vez contenida dentro de la psicología jurídica. Entonces, cuando hablamos de psicología jurídica, hablamos de la posibilidad de comprender, de explicar, de desarrollar modelos teóricos eh, que sean que intenten comprender y explicar los comportamientos humanos, ¿sí? Dentro de un contexto jurídico, ¿sí? Pero la psicología jurídica se nutre o tiene como ramas muy diversas, ¿sí? La psicología, por ejemplo, del testimonio, la psicología de las... acá me voy a buscar un apuntillo, ¿sí? Para darles ejemplos más claros. Por ejemplo, temas como la imparcialidad del juzgador y la toma de decisiones jurídicas y morales, la imputabilidad disminuida, la neuroimagen como un medio de prueba. Fíjense los temas tan alevosos que tiene para el desarrollo de la psicología jurídica que contiene a la psicología forense. Entonces, dentro de esta lectura, trata de diseñar, de desarrollar programas de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y en una integración de todos los actos jurídicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la psicología penitenciaria también es una psicología jurídica, ¿sí? Está dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, cuando ustedes escuchen los términos forense, lo van a asociar con tribunales. ¿Por qué? Porque forense es del foro. El foro es el lugar donde actúan los tribunales, ¿sí? El fuero, el foro. Entonces los tribunales pueden ser penales, civiles, comerciales, de familia, contenciosos, etcétera, ¿sí? Entonces ese es el foro es la materia. Entonces ustedes pueden decir, bueno, el psicólogo forense hace pericias en el fuero penal, por ejemplo. Y esa es un psicólogo jurídico y sí, pero más específico que jurídico es forense. Y además dentro del foro va a actuar en una especialidad que es el fuero penal. ¿Se entiende? Entonces, asociamos pericia, foro con forense, con el actuar en los tribunales y jurídica con un ámbito mucho más amplio que es la actuación en la justicia y en las distintas ramas que va a tener esa actuación en la justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, quería sí hacerle algún tipo de referencias al feminismo, ¿sí? Porque ustedes tienen ahí en estas unidades algunas aproximaciones de aportes de los movimientos feministas al pensamiento criminológico. ¿Y por qué es importante? Es importante porque si bien vamos a desarrollar mucho más adelante la perspectiva de género y de la violencia de género, para eso vamos a tener hermosas charlas seguramente, espero que ojalá y fueran ya presenciales, pero bueno, si no lo son, yo desde ya los invito al debate. Sí, aquí va a haber unas primeras aproximaciones. Y en esto sí quiero aclararles porque pueden por ahí leer términos que no son
como, como fáciles de asimilar. Por ahí se habla del derecho penal mínimo, ¿sí? ¿Y qué es esto del derecho penal mínimo? Y que el feminismo amplía la perspectiva crítica de la criminología, pero tiene el dilema entre la penalización de algunas formas de violencia por esto del derecho penal mínimo. O del derecho penal como última ratio, porque encima nos encanta hablar en latín, o del último recurso, que es la última ratio. Bueno, esto se los explico así. El derecho penal tradicionalmente ha sido el derecho público, ¿sí? El derecho del Estado en su facultad de reprimir las conductas de transgresión a la ley y por lo tanto el Estado en su facultad de perseguir, de investigar y de luego llevar a la justicia este tipo de conductas. Y en esa facultad tiene una garantía, ¿sí? Que, bueno, principio de inocencia, que ustedes ya han hecho de secundaria y no sé, cívica, ética, lo habrán visto, a los principios constitucionales, y tienen que sostener estas garantías que tenemos todas las personas, pero a su vez tiene el deber de perseguir estas conductas. Entonces, si de repente se entera un fiscal que ocurrió un homicidio, tiene que salir a investigar, porque tiene la acción penal. Es decir, esto se los digo en estos términos porque por ahí lo leen para que puedan, voy a tratar de ser lo más clara posible para que se pueda entender. Si no, después ustedes saben que me escriben, me dicen no entendí nada, no sé de qué me habla cuando me habla en estos términos, pero yo voy a tratar de ser clara. Cuando el fiscal se entera de un hecho grave, delictivo, tiene que salir a perseguir, es decir, ¿quién mató a esta persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene en su poder la acción pública penal. Así se llama acción, es como si fuera una herramienta que tiene para ir y perseguir. Pero hay algunos delitos, algunas conductas que no tienen esa acción y que tiene que esperar que la persona que sufrió, la víctima, la persona que sufrió esa conducta delictiva, le avise, che, me pasó esto y quiero promover la acción, ¿sí? Entonces le da como la autorización al fiscal o a la fiscal para que promueva la acción penal. Y hay algunas otras delitos que son de una acción totalmente privada, es decir, que si quiere lo inicia, si no quiere no lo inicia, ¿sí? Estos delitos de acción de instancia privada, como por ejemplo son las lesiones leves o los delitos contra la integridad sexual, son los menos dentro del gran universo de delitos. Y los de la acción totalmente privada también. Entonces, la mayoría de los delitos, la mayoría son de acción penal pública. Con lo cual, por eso les decía que el derecho penal ha sido por excelencia el derecho público. Pero ¿qué pasa? Ahí entró, siempre pasó esto, ¿qué pasa con los delitos que ocurren dentro de la casa? Y dentro de la casa regía el derecho de familia. El derecho de familia fue por excelencia el derecho privado. Entonces, bueno, será muy público, pero si ocurre dentro de la casa, y ahí, bueno, se arregle la familia. Entonces, pasó y sigue pasando en nuestras ciudades que son más densas, con mayor posibilidad de acceso a la justicia, no tanto, pero en algunos lugares sí sigue pasando esto de que en la casa no se mete el derecho penal, ¿sí?
Y eso es lo que tratamos de erradicar y de que se visibilice al delito ocurrido dentro de las paredes de una casa, porque también es perseguible. Y también en las lesiones, si una mujer no puede denunciar porque tiene miedo, porque está desvalida, porque es vulnerable, también tiene la obligación de entrar ese derecho penal por la puerta y ver qué pasa, porque la violencia es un problema de salud pública. Y esto ha sido un debate así por años, ¿sí? Que felizmente está paulatinamente siendo superado, pero que todavía nos encontramos con esos resabios y sobre todo en algunos sectores más que en otros. Y en algunas cabezas más que en otras. Y este es el dilema porque el derecho penal debería ser la última razón, la última herramienta, la última ratio. Debería ser el último recurso al que se apele porque es el derecho más represivo. Entonces, previamente a este derecho penal debería haber otros mecanismos jurídicos y sociales para prevenir este tipo de conductas. Es decir, que cuando ya llega a esta instancia es porque falló todo otro intento de solucionar conflictos de otro modo. Yo no me quiero zambullir así en este dilema porque habría un montón de cosas para decir de la casuística, pero bueno, no es el tema. Lo que sí quiero decirle es que el feminismo propone penalizar ciertas formas específicas de violencia y el uso del derecho penal para la protección de las mujeres, pero a su vez discute, discrepa y rechaza el sexismo que todavía guarda el derecho penal en su seno, ¿sí? El derecho penal es un derecho penal sexista, porque es un derecho penal que asocia a la mujer con la maternidad, con la reproducción, con la sexualidad. Fíjense que hasta no hace mucho, y otra vez le quiero decir exactamente cuándo, pero creo que fue en el 99, ya, espérenme un segundito que lo encontramos. Sí, en el 99. A ver el nombre del título. 3. Sí, en el 99. La rúbrica anterior decía delitos contra la honestidad. Es decir, que los delitos contra la integridad sexual, y esto imagínense que en 99 me estaba recibiendo de abogada, o sea que estudié los delitos contra la integridad sexual como delitos contra la honestidad, donde había una diferencia también en la mirada del sujeto activo y sujeto pasivo, quién podía ser autor de una violación y quién no podía ser autora de una violación, cosa que ahora también hemos superado en esta dinámica del delito, donde un derecho que sigue siendo hasta por ahí, gracias, binario, ¿no? En el lenguaje, pero que no supera esa, ni siquiera, o sea, hay un lenguaje de género en esta legislación, ¿no? Pero bueno, por ahí hay algunos intentos
de hacerlo un poco más respetuoso de las diversidades. Las mujeres, como les digo, siempre estuvieron posicionadas en el lugar en el lugar de madre, en el lugar de la sexualidad, de lo que hay que proteger, porque tiene una mirada obviamente patriarcal, machista, el derecho penal. Y las mujeres corren, por si fuera poco, con más riesgo de ser víctimas, y eso lo dicen las estadísticas, y sobre todo, más riesgo de ser víctimas, dicen las estadísticas, en tanto violencia de género, ¿no? En el país hay más muertos varones que muertas mujeres, pero si estamos hablando de violencia de género, obviamente que las víctimas son más las mujeres. Entonces corren más riesgos de ser víctimas de algunos tipos de violencia, es decir, especialmente las que ocurren en el ámbito privado, y entonces ahí es donde el papel del Estado y de este fiscal o de esta fiscal que persigue el delito se torna más que una facultad de tener la herramienta en una obligación de Estado. Y la obligación del Estado la asume porque debe promover y respetar las garantías de derechos humanos de las mujeres, del derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Y esto, que parece una frase muy bonita, en la práctica hay que llevarla adelante y hay que insistir en que se cumpla, porque en esta casuística que tenemos en los tribunales tenemos de todo, y tenemos muchos condimentos donde, si no se evalúa las situaciones con una perspectiva de género, se pierde justamente la mirada del derecho, de los derechos humanos, del derecho humano de las mujeres a vivir una vida de violencia. Y esto que puede ser no sé, como un cliché, bueno, sí, ya sabemos que las mujeres tienen derecho, bueno, en la práctica no es tan así. En la práctica ocurren muchas cosas, como por ejemplo que una mujer no sea considerada víctima de violencia de lesiones porque no instó la acción de las lesiones. Esto que yo les decía, que bueno, en algunos delitos se tiene que decir, che, te autorizo a que vayas con la herramienta. Bueno, a veces no pasa. Y hay mucho para decir. ¿Sí? No me quiero meter en temas que son más del ejemplo, ¿sí? Pero sí es un poquito para ilustrar estos datos, estos tips, mejor dicho, que les daba, y donde lo que nos obliga, ¿sí?, esta perspectiva de género que debemos todos tener, todas tener, de esta obligatoria capacitación que debemos hacer en torno a la ley Micaela, que exige la capacitación obligatoria de los 3 poderes del Estado y también de ustedes como alumnas y alumnos, hace que tengamos que hacer una revisión del funcionamiento del sistema penal y de las legislaciones y la promoción de los centros de asistencia y de violencia en contra de la violencia de las mujeres. Bueno, espero haber sido un poquitín clara de qué va esto del derecho penal mínimo, es decir, debería ser lo menos que se use y no lo más. Lamentablemente también hay que decir que las prisiones preventivas en nuestra provincia son muchas, ¿sí? Que hay muchos presos preventivos y que también hay una ley que se debe respetar para ello, y bueno, también esto de una comunidad carcelaria que supera a los límites que tiene el establecimiento penitenciario también trae otras consecuencias. Pero bueno, son todas lecturas
sumamente enriquecedoras para hacer. Yo espero que les haya servido un poco este resumen, que si tienen alguna duda me escriban. Y especialmente quiero invitarlas e invitarlos de que rindan el examen, invitarles mejor, así, de que rindan este examen, de que es un examen que no es difícil, que yo entiendo que las dificultades han sido muchas y que las posibilidades de adaptación a estas nuevas maneras de acercamiento al aula eh, no han sido iguales para todos y para todas, ¿sí? Hay muchos problemas de conectividad, yo también los he tenido, también estoy haciendo teletrabajo, entonces entiendo que a veces una no puede conectarse, que se le cae y que demás. Pero bueno, esto es una circunstancia excepcional y nos tenemos que adaptar a todos los recursos que nos brinda el aula virtual, especialmente el aula virtual. En eso les invito que se acerquen, se aproximen, que comenten, que suban noticias. Está un espacio en mi comisión para que ustedes puedan hacer consultas o también puedan subir noticias de interés de los temas que vamos hablando. Y espero que así lo hagan porque hay que amigarse y animarse a este nuevo recurso y es el modo en que todo quede registrado también y de respaldo para ustedes y para mí de lo que estamos haciendo y está registrado en el aula. Las consultas, las respuestas también, las dudas y los comentarios. Así que, bueno, que sea una linda jornada el martes. Sé que va a ser así, anímense, vamos a rendir y bueno, voy a estar ahí en el aula de forma virtual, por supuesto, pero si ustedes tienen alguna consulta, también va a haber un soporte técnico, así que sin miedo y bueno, vamos con alegría al examen. Les mando un beso grande.